Muy buenas noches, estimados asistentes, colegas. Bienvenidos a este webinar de INVAP. El día de hoy vamos a estar presentando un tema que está enfocado a maximizar la productividad en las granjas avícolas y son estrategias basadas en mejoras en la salud intestinal. Hoy tenemos como ponente al doctor Jorge Manzano. Él es especialista técnico en producción avícola de la línea INVAP en la parte del distrito de Sierra de la compañía. Y vamos a esperar unos minutos a que se nos unan otros asistentes para dar paso al comienzo de la reunión. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Bueno, damas y caballeros, nuevamente buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este webinar. Hoy vamos a tratar un tema enfocado a mejorar la productividad y optimizar la productividad. Vamos a compartir algunas estrategias basadas en las mejoras en integridad y salud intestinal. Hoy tenemos como ponente del tema al doctor Jorge Manzano. Él es técnico especialista de línea INVAP en el distrito Sierra, experto en la parte de ponedoras, médico veterinario y con amplia trayectoria en la industria avícola. Doctor Jorge Manzano, bienvenido, el auditorio es suyo, doctor. Doctor, buenas noches. Está su micrófono silenciado. A nuestros asistentes queremos comentarles, por favor, preguntas al final o las van escribiendo en el chat y con mucho gusto las iremos contestando en la medida en que se va dando curso a la conferencia. Muchas gracias. Ahí se puede escuchar ya. Listo, doctor, lo escuchamos perfectamente. Ok, muy buenas noches a todos. Para mí es un placer inmenso. Gracias al equipo INVAP, gracias a George, gracias a todos los asistentes por estar esta noche hablando de un tema muy importante. Hoy hablaremos un poco de salud intestinal, de estrategias para maximizar la productividad. Creo que es un tema muy amplio. Hemos conversado ya con algunos de ustedes en otras ocasiones. Y pues siempre es un placer colaborar y ser parte de este camino, ¿no? Que es la productividad que nos mueve todos los días en el ámbito que nos desarrollamos. Pues bueno, para comenzar vamos a hacer un poco un resumen más que todo en el tema de cómo está la avicultura en la actualidad. Simplemente y sencilla, estamos caminando hacia el desuso, por así decirlo, de los antibióticos promotores de crecimientos vinculados en el alimento principalmente, ¿sí? Entonces los países que potencian esta acción como Brasil, Argentina y nuestra región en la parte de las Américas han caminado ya con el propósito de minimizar el tema de todos estos promotores AGP como se los conoce. Entonces las estrategias para mejora en relación a lo que es la salud y llevar
en una sola función específica de mejora para los consumidores y para la gente que está detrás, ¿no? Que realmente es la parte humana. Ser más conscientes también del tema y del desarrollo, ¿sí? De cómo podemos hacer, romper ese Doctor Jorge, mito. ¿Perdón? doc- doctor Jorge, disculpe. Por favor, empecemos a compartir la presentación. Sí, está compartiéndose, no. No, no se visualiza. A ver, perdón. Pero yo la compartía. Espérame un momentito. Está medio raro. Ahí. Ahora sí. Por favor, coloquémosla en modo presentación. Ok, perdón. No hay cuidado, tranquila. Pensé que ya estaba en la presentación. Ahí sí se puede ver ya. Ahora sí, excelente, doctor. Muchas gracias. Ok. Avanzando en el tema, vuelvo y repito, para nosotros es un placer inmenso presentar situaciones de cambio. Hoy en día la cuestión nos obliga a romper ese mito, como lo mencioné, en el tema de que no se podía producir sin antibióticos, ¿sí? Hoy en día creo que es posible. Lo único que queremos es buscar esa oportunidad necesaria de incluir. Esto nos obliga obviamente también los regímenes a nivel mundial. Y el objetivo básicamente es dejarles a ustedes estrategias de cómo y cuándo y dónde usarlos, que es para nosotros importante. El temario de la noche de hoy será hablar un poco de la visión general del aparato digestivo, ¿sí? La colonización y la relación con la inmunidad, que creo que esto es importante, alteraciones más comunes y estrategias de prevención en problemas gastrointestinales, ¿sí? Empezando con esto, el sistema digestivo de las aves es un poco totalmente difiere de los mamíferos. Es importante interiorizarnos un poco más en este tema porque muchas de las veces nosotros entendemos que las aves han evolucionado con un proceso totalmente distinto a los mamíferos, está claro, empezando por ejemplo en la orofaringe, el esófago, el buche. En la orofaringe nosotros podemos decir que la lengua no es móvil, por ejemplo, que su paladar y la incisura palatina no están tan desarrolladas. Las aves han tenido esta evolución específicamente con un desarrollo evolutivo durante muchos años y han creado también, ¿no?, este sistema digestivo muy importante para tener la capacidad de desdoblar sustancias de tipo alimentario que tienen que ver mucho con la parte de los granos, ¿no? Entonces el esófago y el buche, ustedes conocen que la dilatación del proventrículo es el buche, el estómago glandular y muscular, que son estructuras muy importantes que tienen que ver con la maceración y la digestión y un proceso enzimático, ¿sí? El estómago glandular, que es la dilatación del proventrículo, y el estómago muscular, que tiene que ver con la molleja. El intestino delgado, el duodeno, el yeyuno y el ilion, sí, son más cortos que los mamíferos. Esto es importante entender. Un intestino delgado un poco menos desarrollado en tamaño, ¿sí? en capacidad de tamaño, en longitud, y también la parte del intestino grueso, que corresponde a los dos ciegos que han tenido la capacidad evolutiva de crecer mucho y tener un contacto diferencial con muchas protobacterias buscando la salud, ¿sí? Y el recto. Dentro de la parte rectal encontramos la cloaca con agregados muy importantes como por ejemplo la bolsa de Fabricio, el coprodeo, el urudeo y el proctodeo, que son estructuras muy importantes dentro de este tejido muy importante de la inmunidad que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, siguiendo con el tema del aparato digestivo, las aves tienen la capacidad de establecer distintos pHs en el recorrido de su sistema digestivo, ¿sí? Entonces es importante que nosotros analicemos este tema porque las aves tienen, como les decía, una parte muy pequeña en relación a los mamíferos con el intestino, ¿sí? El intestino delgado y el intestino grueso.
no tienen la misma longitud, entonces tienen una aceleración en el consumo de los nutrientes, en la asimilación de los nutrientes. Por eso es importante que las aves tengan un desarrollo muy importante, ¿sí? De la colonización temprana desde el tema de cuando ya ellos hacen contacto con el alimento y empiezan estas bacterias a traslocarse por todo el intestino, ¿sí? Si nosotros podemos hablar que, por ejemplo, una de las cuestiones primordiales es mantener estos pHs para la colonización que se va dando durante el transcurso de la fase que es importante en la colonización de todos estos tejidos, podemos decir que las bacterias, por ejemplo, cada tipo de bacteria, ¿sí? Cada tipo de bacteria va colonizando cada porción de este segmento intestinal, ¿sí? Entonces no es lo mismo tener bacterias acá en la parte del esófago que tener en la parte de los ciegos. Unas tienen la capacidad de ser anaerobios estrictos y estar mucho más hacia la parte secal, a la parte de los ciegos, en la parte iliocecal que se conoce así, y obviamente otras bacterias que predominan como los lactobacillus, que están en proporciones mucho más en el intestino delgado. Entonces cada compartimento intestinal es una adopción distinta de bacterias, ¿sí? Que van a jugar un papel importante en la digestión, en el tema de la inmunidad. Hoy sabemos que el intestino está ligado mucho a la inmunidad, ¿sí? El sistema digestivo asociado a las mucosas que se conoce como GAL, es uno de los sistemas inmunológicos más desarrollados en las aves, ¿sí? Entendiéndose que las aves tienen un desarrollo primario de la inmunidad con órganos importantes como el timo y la bolsa de Fabricio, ¿sí? Donde básicamente células progenitoras, se puede decir células madres, tienen que ver con la inmunidad. Posterior a que avanza la edad de las aves, pierden esta capacidad de tener un sistema inmune primario, dejando solo al intestino como función, ¿sí? Entonces ahí empiezan a activarse todo este GAL que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces el tejido linfoide asociado a las mucosas. El sistema digestivo de las aves es considerado un principal sistema inmunológico. Se habla de un 70, un 80% de la inmunidad y se conoce como el sistema entérico, el sistema nervioso entérico, ¿sí? Una microbiota única y específica para cada individuo, así sean aves que han compartido su nacimiento y su recorrido por las instalaciones en las de casetas. Se dice y está muy claro que la especificación de la microbiota es única para cada individuo, ¿sí? Entonces ahí viene la capacidad de los animales, de la viabilidad, de la respuesta inmunológica con la que obviamente adquieren durante su desarrollo, ¿sí? Hay una relación importante, hoy se conoce un poco más por el tema de desarrollo científico que se va teniendo todos los días de esta información de la relación intestino-cerebro. Es importante hacer una pausa aquí porque hace mucho tiempo no se entendía muy bien esta relación, ¿sí? Hoy, como los estudios avanzan y la ciencia está mucho más desarrollada, hemos visto que la relación de la microbiota, ¿sí? El descubrimiento más grandioso que puede tener en los últimos tiempos, la microbiota, el cerebro y el intestino están íntimamente relacionados. Podemos decir que dentro de los plexos intestinales hay sustancias propias que lo fabrican, por ejemplo el tema de hormonas y neurotransmisores que se están generando en el intestino y que activan y que se comunican directamente con el cerebro. Se conoce un plexo importantísimo como el plexo de Massenet y Auerbach, ¿sí? Que está dentro del intestino y tiene una consideración muy importante. ¿Quién podía decir que las bacterias están comunicándose con el cerebro? ¿Quién podía decir que todo lo que fluye dentro del intestino está interrelacionado? Hoy podemos decir, como lo dijo Stivius en el 2005, todo está interconectado, ¿sí? Entonces es importante que nosotros
Analicemos esto porque a medida que el intestino sufre un deterioro, también va a sufrir todo nuestro sistema nervioso central. Hoy conocemos básicamente que el sistema nervioso vegetativo, ¿sí? Formado por el simpático y el parasimpático, hacen contacto directo, ¿sí? Con los nervios esplénicos y el nervio vago, que tiene esta comunicación. Entonces, a medida que hay procesos inflamatorios dentro del intestino, también estamos alterando todo el sistema nervioso central. Entonces, por eso se dice que el sistema inmune asociado a las mucosas, que esta barrera está en el 80% dentro del intestino, porque es así. El sistema que comunica, o este tejido que comunica con el exterior, es el intestino. Entonces, por ahí te pueden entrar los tóxicos, las bacterias, los patógenos. Entonces, por eso es que el sistema inmune y esta barrera intestinal localizada entre la submucosa, ¿sí?, del intestino, en la parte media del intestino, tiene la capacidad de modular la microbiota, de mandar señaladores por procesos bioquímicos hacia el cerebro y también obviamente tratar, ¿no? Antiguamente solo se conocía que el intestino está ligado a mejorar el tema de la absorción, que está bien hasta ahí, ¿no? Pero que va mucho más allá. Hoy sabemos que, por ejemplo, la cantidad de serotonina que se fabrica en el intestino llega casi al 90%. Esto que da tranquilidad a los animales. Por ejemplo, un lote de ponedoras que va a arrancar puesta, generalmente tiene mucho nervio. Entonces, cuando esta alteración va más allá, se liberan sustancias muy dañinas como el cortisol, ¿sí? El cortisol es un inmunosupresor que daña mucho el tema nervioso de las aves. Entonces, es posible que haya un comportamiento inadecuado. Cuando tú entras a tu caseta, las aves están saltando por todo lado, entonces es por cambios hormonales, pero esto va muy ligado a una falla también entérica. Obviamente es un proceso hormonal que activa a los animales, pero si nosotros podemos tener un sistema inmune mejor, una salud intestinal mejor, las aves van a estar generando mucha serotonina y van a estar un poco más calmadas. Esto ya está comprobado y no lo digo yo, está escrito y es importante entenderlo. La microbiota y el sistema inmunitario tienen la capacidad de fabricar como 20 hormonas aproximadamente, y el 80% de las células inmunes del cuerpo están en el tejido asociado al GAD, ¿sí? Se estima que el 90% de estas enfermedades están vinculadas al intestino y a la estabilidad de la microbiota intestinal. Obviamente hay muchas hormonas que se fabrican en el intestino, por ejemplo el GABA, uno de los neurotransmisores más importantes que tiene el cerebro para estar conectado con el intestino, con todas estas funciones específicas, ¿sí?, que tienen que ver muy importante con el desarrollo de los animales. A medida que el intestino crece, nosotros vamos generando mejor inmunidad. En las aves y en todos los seres vivos, el intestino crece 4 veces más rápido que los otros tejidos, y obviamente se instaura mucho más rápido todo este sistema de defensa para participar desde la inmunidad adaptativa, o la que es la inmunidad pasiva, a la adaptativa, ¿sí? Entonces, este cambio de la inmunidad es importante entender, porque a medida que nos da y nos permite esta inmunidad, que es la pasiva, que es la que manda a los animales jóvenes, nosotros podemos tener un espacio hasta que se integre. Por eso crece mucho este sistema, tiene la capacidad de desarrollarse mucho más rápido, ¿sí? Entonces, la inmunidad pasiva en las aves, para entrar un poco ya más en materia, el tema de la inmunidad pasiva como tal, en las aves, se segrega a nivel de la inmunoglobulina G, ¿sí? La inmunoglobulina A secretada dentro, la madre en sí va a transportar estos anticuerpos maternos al nacer. La inmunoglobulina G y M son monoméricas, básicamente están dentro de la sangre. Esta es una activación importante para mostrar antígenos, por ejemplo, y la inmunoglobulina A está dentro de
lo absorbe el feto al momento de nacer o el pollito al momento de nacer y protege el intestino. Entonces es importante que esta inmunidad pasiva, que estos anticuerpos que transporta la madre hacia su progenie, vaya de la mano para inmediatamente que el animalito, el pollito o la gallina ponedora ingrese su inmunidad, que es la inmunidad final o adaptativa que ya se da dentro de una relación comensal con todo esto que hemos venido conversando en la relación de la microbiota, ¿sí? La evolución de la microbiota y la diferenciación por nacimiento es importante entender a medida que las aves pican la cámara de aire cuando nace un pollito, hace contacto directamente con muchos patógenos del exterior. Se habla claramente que el coli es una de las bacterias que está predominante en todas las áreas y que lo que primero se contagia el pollito al nacer es de coli, ¿sí? Pero este coli es importante porque a la final va a llevar hacia una traslocación. Sabemos que el coli tiene que ver con la microbiota también, es parte de las aves, ¿sí? Entonces debe establecerse en el intestino en porciones adecuadas. Se habla que un 6% de las protobacterias van a estar viviendo y van a estar compitiendo dentro del intestino, entre salmonelas, entre tema de Clostridium, ¿sí? Entonces estas bacterias también tienen que ver mucho con la inmunidad, con el espacio adecuado que tiene que tener el intestino. No son de todo mal, no son de todo malas, ¿sí? Son importantes para mediar esta microbiota, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se habla hoy en día que los plasmidios, la comunicación interior de las bacterias es importante para mantener esta diferenciación y mucho más allá, ¿no? Volvemos y decimos que toda la microbiota está interconectada, que mandan procesos de señalización química entre ellas y muchas funciones específicas. Entonces, estos bacteroidetes que se conocen entre la microbiota buena y la mala, tiene que estar en equilibrio los firmicutes y los bacteroidetes que se conocen, ¿sí? A medida que, por ejemplo, los firmicutes decaen, los bacteroidetes aumentan. Entonces, este equilibrio que debe tener la microbiota para llevar a una función propia del sistema inmune es muy importante que se dé. La evolución de la microbiota, por ejemplo, aquí hay una colonización de coli que más o menos se da en 5.6 horas y que el coli en ese tiempo ya invade el intestino de las aves y de todos los seres vivos al nacer, ¿sí? Entonces es muy rápido la colonización de estas bacterias a medida que el pollito puede hacer contacto en sus casetas donde va a ser alojado. Entonces es importante que nosotros entendamos esto porque es la fase primaria, ¿sí? Se conocen tres fases: una fase de la formación de la microbiota como tal, la fase de colonización. En esta fase es importante entender que sucede durante el periodo perinatal, que se da en la fase embrionaria hasta los primeros 3 días de vida del ave. Esta es la fase de colonización donde empiezan a regarse por todo el intestino toda esta microbiota, todas estas bacterias, porque también hay virus, hay protobacterias, inclusive hay bacterias primitivas como las arqueas, ¿sí? Entonces hay una colonización, una gama completa. Se habla de que la parte intestinal tiene trillones y 60 trillones más o menos de bacterias colonizando el intestino, entonces en los seres vivos. Entonces en las aves un poco menos, pero va por ahí la cantidad, y es importante que durante todos estos 3 primeros días se establezca un proceso muy muy importante en la colonización. La fase de maduración
generalmente va desde el día 4 al día 14 de vida de las aves, es cuando la microbiota intestinal pasa por procesos muy importantes de cambio, por ejemplo, funciones enzimáticas, se establecen en distintos pHs y empiezan a una regulación y producción de enzimas, ¿sí? Hay unas bacterias que están mucho más a la periferia, mucho más hacia afuera, que hacen contacto con oxígeno, y otras que son anaerobios estrictos, que no necesitan oxígeno. El intestino tiene gases, que no es lo mismo que oxígeno, es totalmente distinto, pero estas bacterias, principalmente patógenas, se van hacia los ciegos, entonces donde hay poco, casi nulo aporte de oxígeno, ¿sí? Entonces son anaerobios mucho más estrictos, como los menciono. Entonces esta diferenciación es importante y sucede entre 4 y 14 días. ¿Sí? Estos factores favorecen a la digestión del alimento, la absorción de los nutrientes y la fase de maduración de cada segmento intestinal colonizado por distintos géneros bacterianos. La fase de mantenimiento, que es importante para este equilibrio, para esta eubiosis que nosotros conocemos, se da entre bacterias lácticas y el predominio de las bacterias anaerobias estrictas o facultativas, resultando con una riqueza y una diversidad microbiana totalmente grandiosa, ¿sí? Entonces nosotros aquí podemos decir que esta eubiosis que nosotros buscamos entre bacterias benéficas o comensales que están dentro del intestino, generando muchas sustancias buenas, protegiendo este epitelio intestinal, generando, por ejemplo, sustancias como péptidos antimicrobianos, ¿sí? Que son importantes, como las defensinas, por ejemplo. Las defensinas no mucho tiempo atrás se descubrió en las aves, y hoy soy uno de los procesos más importantes para mantener el equilibrio, ¿sí? Las bacterias también tienen que ver con la formación de muchos ácidos de cadena corta, que son volátiles, como el propionato, el acetato y el butirato. Entonces ahí viene este concepto del ácido butírico. A medida que las bacterias degradan la fibra, van a presentar, ¿sí? Como respuesta a generación de ácido butírico, por ejemplo, para establecer la relación que se necesita de protección del epitelio intestinal. Entonces, hay cambios también en la colonización. Se dice que en las aves, por ejemplo, un cambio estructural de estas bacterias, un movimiento inadecuado de estas bacterias, tienden a salir si se hacen procesos sistémicos agudos, cuando hay un autocontagio. Por ejemplo, la bacteria E. coli, AP, que se conoce, cuando sale del intestino empieza a ser patógeno. Y así también la salmonela y las bacterias Clostridium, ¿sí? que son potencialmente patógenas cuando las aves tienen un desbalance intestinal, ¿sí? En esta eubiosis, y empiezan a traslocarse por medio de la eliminación por medio de las heces, y las aves vuelven a adquirir estas bacterias. Generalmente se habla de 10 a la 8 unidades formadoras de colonia, que una protobacteria ya puede ser patógena, ¿sí? Dígase un coli, una salmonela, ¿sí? Entonces es importante entender que todo este equilibrio tiene que estar siempre adecuado para mantener una eubiosis y un resultado muy importante desde el control benéfico, desde la inmunidad, y todo este equilibrio que da como resultado una respuesta favorable a los animales, ¿sí? Entonces, ojo con esto, hay que mantener el tema de la microbiota. ¿Y cómo mantenemos esta microbiota? Es trabajando muy bien, por ejemplo, desde la parte nutricional. La fibra es una opción como prebiótico, ¿sí? Como prebiótico, para que estos microorganismos se nutran y empiecen a tener un crecimiento totalmente diferente, ¿sí? El sistema digestivo de las aves es muy desarrollado, tiene la capacidad de la absorción de nutrientes. Todas estas microvellosidades son importantes para la absorción de nutrientes, ¿sí? Y también obviamente para la defensa. Hoy se conoce que, como les mencionaba anteriormente, este plexo de Meissner y Auerbach, que es importante para la generación de muchas sustancias benéficas, como por ejemplo hormonas, ¿sí? Hormonas como
gastrina, por ejemplo, que se genera en el estómago, en la molleja de las aves, que tiene que ver con la desnaturalización de la hidrólisis de todas estas sustancias que son importantes para que sean absorbidas dentro del intestino. Cuando las microvellosidades están adecuadas y tienen capacidad muy alta, tienen mejor absorción y mejor valoración de los nutrientes. Entonces es importante tener estas microvellosidades en tamaño y forma adecuada, ¿sí? Cuando nosotros tenemos disbiosis bacterianas o disbiosis por cualquiera, porque la disbiosis bacteriana generalmente es un proceso secundario, pero una disbiosis se puede dar básicamente por cambio de temperatura. Hoy está claro el tema que, por ejemplo, en pollitos que están o en pollitas que están en desarrollo, en pollitos que llegan y están mal a temperatura, esto va a afectar íntimamente la relación de los microbios y obviamente la alteración de estas microvellosidades, ¿sí? Entonces es importante que esta capa, su mucosa, es la lámina propia donde está todo este compartimento importante de defensa que nosotros conocemos dentro del intestino, es importante cuidarlo, ¿sí? A medida que estos epitelios pierden esta función, pierden la función de generar, nosotros tenemos problemas muy serios. Ejemplo, aquí nosotros tenemos el glicocáliz, ¿sí? Las microvellosidades en tamaño y forma adecuado, pero cuando estas uniones estrechas pierden la capacidad de estar muy unidas, vienen los problemas, ¿sí? Vienen los problemas de traslocación de muchos tóxicos, de muchas bacterias potencialmente patógenas, ¿sí? Hoy se habla, por ejemplo, que la adhesina, que esta proteína que mantiene estas uniones estrechas, a medida que nosotros perdemos la capacidad de moco, por ejemplo, formado por las células caliciformes, hay un paso directo de estas bacterias hacia la parte del lumen intestinal y empiezan a tener problemas muy serios, procesos inflamatorios muy grandes. Entonces, nosotros podemos decir, y hoy se conoce básicamente que, por ejemplo, la misma soya nos está causando problemas muy serios por sus factores antinutricionales de procesos inflamatorios, no agudos, pero sí crónicos, que puede ser generar una eubiosis, por ejemplo, la soya, el factor antitripsínico o los beta-mananos que se conoce, están generando un proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, esta inflamación de bajo grado va a caer y repercute, por ejemplo, en una relación de deterioro intestinal, ¿sí? Entonces van a tener diarreas, por ejemplo, las heces van a ser mucho más líquidas. Entonces es importante que nosotros cuidemos de esta materia prima y esta fuente importante, ¿sí? de aminoácidos, de proteínas, ¿sí? Entonces es importante que nosotros valoremos todo esto, que cuidemos que la soya sea muy bien tratada, que tengamos ese efecto. Pero hoy en día tenemos sustancias importantes como, por ejemplo, proteínas, ¿sí? Proteínas quitadas, todos estos factores antinutricionales, que se ha visto rendimientos totalmente adecuados y diferenciales. Entonces es importante que nosotros también lo vayamos valorando. Las células M son presentadores de antígenos, están ubicadas en el domo subepitelial. Entonces es importante que, por ejemplo, nosotros entendamos, hoy en día se dice que las células M han sido desafiadas por salmonela y ya no presentan antígenos a la célula dendrítica, sino antígenos equivocados. Entonces, por eso es que la salmonela es uno de los patógenos que en su codificación genética es muy cambiante. Entonces, la célula presentadora de antígeno como la dendrítica, que es un macrófago profesional, extiende su pseudópodo y captura estos antígenos, generalmente inmunoglobulinas, ¿sí? Monoméricas o diméricas, y son importantes para llevar el inicio de los procesos de control, ¿sí? Entonces, en resumen, poderles decir que todo este epitelio intestinal, con toda esta capacidad que tiene de ser permeable, de estar protegido, es importante que nosotros vayamos analizando para evitar
que esto sea un proceso de traslocación, que estas uniones estrechas se pierdan. Por ejemplo, la adesina, que una proteína que fija estas uniones, esté presente, ¿sí? Entonces, a medida que el intestino tiene una función acorde, que no tiene un proceso inflamatorio, podemos decir que vamos a tener buenos rendimientos productivos. Sí, pero es importante entender esto porque a la final del día es aquí donde fallamos mucho, ¿sí? Todos los tóxicos, por ejemplo, que ingresan por acá, las micotoxinas que están en el alimento, bacterias potencialmente patógenas, contaminación del agua, altera toda esta función importante de barrera que hace que bloquea y no da un paso deliberante desde la parte externa hacia la externa, lo que generalmente cae en un proceso sistémico. Un factor negativo que es ya que nosotros lo conocemos es el tema de los estrictos controles de higiene y limpieza. ¿Por qué hablo como un control, un factor negativo? Tal vez se escuche muy mal, pero es la verdad. Es colonización temprana, colonización de todos estos bacterias benéficas, estos firmicutes, estos bacteroidetes dentro del intestino, que tienen que empezar a formarse y a trabajar muy bien dentro del intestino de las aves. Pero los rígidos procesos de limpieza, de higiene de las granjas, tanto en las reproductoras, en la parte de la incubación y en la parte ya de las casetas como tal, han acabado con el desarrollo de la microbiota temprana. Por eso hoy en día sí o sí tenemos que enfocarnos en probióticos. ¿Por qué hablo en probióticos? Porque es ahí donde vamos a empezar a trabajar para mejorar esta eubiosis, ¿no? Y evitar la disbiosis bacteriana. Por ejemplo, hay bacterias potencialmente patógenas como el Clostridium colinum y el Clostridium perfringis, que hoy en día sí se ve que alteran los procesos en las aves, ¿sí? Que alteran los procesos de las aves a nivel entérico, causando mortalidades. Muchas de las veces este Clostridium no tiene la capacidad de matar muchas aves, pero sí tiene la capacidad de tener un riesgo sobre la uniformidad, es decir, los lotes van a ser menos uniformes. Es importante entender esto porque la de duodenitis focal necrosante es un proceso generado por Clostridium perfringis y el Clostridium colinum, y es importante ahí nosotros empezar a trabajar. ¿Cómo podemos hacer esto? Básicamente con probióticos que tienen la capacidad de frenar el Clostridium, ¿sí? Y más adelante vamos a ver que nosotros tenemos como alternativa para poder trabajar en esto. Uno de los procesos y alteraciones más dañinas en las aves es el micoplasma. El micoplasma gallisepticum y el synoviae, que ataca a las aves en general, que es específico de las aves del gallisepticum en ponedoras, se ve afectado mucho en huevos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver que, por ejemplo, en la zona apical del huevo vemos esta forma de mancha, y cuando tenemos esto, no solo es bronquitis, a veces, muchas de las veces uno comete errores de ver estos huevos así y dice, no, tenemos desarrollos de bronquitis, pero a la final también son micoplasmas. El deterioro de la cáscara en las aves, ¿sí? En los huevos como tal, en las producciones de huevos, vamos viendo que tenemos múltiples factores ligados a micoplasma, ¿sí? Hay una fragilidad en la zona apical, se ve como un chupón los huevos, ¿sí? Entonces, el micoplasma siempre ha sido un gran inconveniente y un gran problema en la zona de ponedoras y en la parte avícola como tal, siendo una bacteria sin pared, sensible a los desinfectantes, que cualquier desinfectante bien aplicado con sus dosis adecuadas va a inactivar todo este tema de micoplasma, pero muchas de las veces nosotros no hacemos este trabajo. Pero hoy en día vamos más allá del tema también de bioseguridad, que debe ser el control estricto, que desde las ponedoras desde las reproductoras nos deben asegurar lotes cero micoplasma, pero vivimos en nuestras Américas y vivimos en nuestra avicultura y es así de todos los días. Entonces hoy en día, por ejemplo, tenemos ya vacunas para
frenar el tema de micoplasma y modificar la cepa salvaje que generalmente está en campo por cepa F, buscando realmente que nosotros liguemos esta puerta de entrada, ¿sí? Este patógeno que es muy oportunista en fase primaria y que generalmente lleva a consecuencias secundarias, ¿sí? Entonces es importante que nosotros cuidemos nuestras aves. El coli AP, como les decía, el coli patógeno, ¿sí? Cuando sale del intestino, nosotros podemos ver, por ejemplo, en esta foto, una policerositis marcada. ¿Qué es la policerositis? Nosotros conocemos como un depósito de fibrina. Generalmente son depósitos de fibrina que bloquean toda esta parte del pericardio, ¿sí? Entre la parte pericárdica, la parte del peritoneo y la pleura como tal. Entonces es aquí donde nosotros podemos evaluar, y generalmente cuando abrimos aves vemos esto, ¿no? Y es secundario a muchos procesos de, por ejemplo, de micoplasma y de bacterias que salen del intestino, ¿no? Entonces, muchas de las veces nosotros podemos decir, no, es que el coli vive como bacteria buena dentro del intestino hasta cierta forma, hasta que no sale de su parte entérica y vuelve a ser depositada. Las aves vuelven a predisponer de estas cepas contagiantes y vuelven a contagiarse. Entonces es importante que nosotros valoremos que el coli AP es un problema, ¿sí? Que nuestra agua, por ejemplo, tiene que estar mejor valorada, que evitemos este contagio por el agua, por el ambiente, y es así, ¿no?, como podemos ir trabajando. La duodenitis focal necrosante que les hablaba a ustedes es obviamente un patógeno, un problema bacteriano que se ve hoy en día con más frecuencia en las aves. Generalmente los signos y los síntomas llevan a aves totalmente delgadas, que mueren muy delgadas. Y esto es duodenitis focal necrosante, causada por Clostridium perfringens o colinum, ¿sí? Generalmente, como les decía, causa un aumento en la mortalidad si está muy extravasada el tema de esta contaminación de este patógeno, pero lo que más se puede ver es la desuniformidad en los lotes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros siempre buscamos que la uniformidad a las 16 semanas sea absoluta y sea un reflejo importante sobre el 90%. Muchas de las veces nosotros nos caemos en este tema, ¿no? Entonces, hay dos cosas en producción de aves de ponedoras que tenemos que tener claro, como que fuera 2x2 es 4, el peso a las 5 semanas y la uniformidad a las 16 semanas. Esto es importantísimo saberlo valorar. Si nosotros en el peso estamos muy mal a la 5ª semana, hemos perdido un lote productivo en su porción muy alta, ¿sí? Entonces se ve que aves que están por encima de este peso a las 5 semanas van a ser buenas productoras. ¿Y por qué lo digo esto? Porque básicamente todos los órganos crecen hasta las 5 semanas en las ponedoras, ¿sí? Crecen en tamaño y en forma y en estructura. Por ejemplo, nosotros podemos decir que el hígado y estos órganos principales, el hígado, la molleja, el páncreas, todos los órganos, estas glándulas anexas crecen hasta las 5 semanas, ¿sí? Entonces es importante que los pesos de las 5 semanas sean muy valorables en cada granja y en cada lote de levante que nosotros hacemos. El Clostridium perfringens, como ya les decía, es un tema muy delicado hoy en día en ponedoras por esta enfermedad que causa este patógeno, como la duodenitis focal necrosante. Y otro de los factores de riesgo que tiene la integridad intestinal han sido siempre las micotoxinas. Nosotros tenemos que tener y pararle mucho ojo a este tema de micotoxinas, porque muchas de las veces nosotros decimos, no, es que las toxinas están controladas en su ppb, en sus partes por billón, y está hasta ahí. Ejemplo, la fumomicina. Nosotros tenemos el rango que va entre 500 y 100 partes por billón, ¿sí? Entonces nosotros decimos, estamos en los límites tolerables. Déjenme decirles, amigos, que la fumomicina es muy dañina en la molleja, ¿sí? Atrofia el crecimiento de la molleja.
Y uno de los factores que uno busca en el desarrollo de ponedoras es el crecimiento de este órgano principal, como el estómago muscular. A medida que tenemos un buen desarrollo de la molleja, vamos a tener capacidad de consumo, ¿sí? Y obviamente de movimiento del alimento. Pero cuando este órgano se queda muy por debajo, por efecto de fumomicinas, estamos fregados. Es irrelevante poder tener un buen trabajo posterior a esto si nosotros hemos fracasado mucho aquí. Entonces es importante que nosotros valoremos nuestros secuestrantes, nuestros atrapadores de micotoxinas. Hoy se habla de biotransformadores. ¿Por qué se habla de biotransformadores? Porque básicamente hoy en día se conoce que las micotoxinas son muy apolares, ¿sí? Es decir, se quedan atrapadas en el riñón, en el hígado, ¿sí? Recuerden que toda la parte entérica, todo lo que recoge la parte mesentérica va por la vena porta y va a caer en el hígado. El hígado es de primer filtro, pero filtra hasta cierta porción y tiene que hacerle muy polar, muy hidrosoluble. Entonces las toxinas aquí tienen un papel importante de quedarse, volver a la recirculación sistémica y empiezan a tener un daño severo. Muchas de las veces nosotros hacemos todo el trabajo, pero no controlamos el tema de las micotoxinas. Ojo a las micotoxinas, por ejemplo, aflatoxina es muy dañina y ocratoxina en dañar la bolsa de Fabricio, ¿sí? Esta bolsa importante de la inmunidad. A veces nosotros decimos, oiga, pero hemos aplicado todas las vacunas y las vacunas no me caminan, no me están protegiendo, sigo con problemas. Es ahí, es estos tóxicos, esta capacidad de las micotoxinas de dañar órganos importantes de la inmunidad. Y también obviamente dañan sustancias ligadas al GAL, que son los tejidos linfoides asociados al intestino, por ejemplo, placas de Peyerton y las secales. Y todo hay un daño severo por micotoxinas. Yo les invito siempre a la gente y a nuestros clientes y a todos los vinculados a la parte productiva de ponedoras, ver este tema de micotoxinas, salvar a los animales de este impacto. ¿Por qué? Porque a medida que las aves y todos los seres vivos, todos, no solo las aves, a medida que son más jóvenes tienen mayor impacto de las toxinas. Entonces es importante que las toxinas sean controladas, que no, por ejemplo, para la aflatoxina, no, es que estoy entre 5 y 10, mi máximo es 20, listo, estoy entre 5. Se dice que las micotoxinas son acumulativas, y es verdad, porque se empiezan a quedar en el intestino, se empiezan a quedar en el hígado, en los riñones, ¿sí? Y empiezan a deteriorar muchos órganos que son muy importantes para mantener este proceso metabólico, las funciones propias del cuerpo. Cuando empezamos a dañar los riñones, por ejemplo, tenemos nosotros una carga sistémica, un aumento de la permeabilidad en los tejidos renales y empiezan a pasar muchas sustancias que generalmente enferman. Por ejemplo, la liberación a nivel adrenal de todas estas hormonas como las catecolaminas que se generan en las adrenales empiezan a tener un desequilibrio total y es por micotoxinas. Entonces ahí es cuando nosotros nos decimos, ¿pero qué puedo hacer? Dar fuentes que sean menos contaminantes. Hoy ya tenemos proteínas adecuadas para evitarnos todos estos problemas. Entonces yo siempre digo a los clientes, no hay nada caro cuando tú estás levantando un lote de ponedoras que va a ser activo durante todo el ciclo productivo y al final del día lo que queremos es sacarle la mayor cantidad de huevos, ¿sí? Y obviamente que esto sea que persista en el tiempo. Entonces ojo a mis colegas y amigos al tema de toxinas. Una de las cosas importantes, bueno, esto ya lo acabo de conversar, es la reducción del rendimiento de las aves. Mermamos el sistema inmune. Siempre han dicho que las toxinas son inmunosupresoras. ¿Qué es inmunosuprimir? Es dañar, es
capturar el sistema inmune, este desarrollo de todo el sistema ligado al intestino, que posteriormente es el único que cubre a las aves, va a tener un deterioro mayor. Pero imagínense si las toxinas tienen la capacidad de dañar órganos primarios de la inmunidad. No van a dañar órganos secundarios que están en la lámina propia dentro del intestino. Es obvio que van a dañar. Entonces es importante, y esto conlleva a pérdidas productivas muy grandes. Entonces yo no llego al pico de producción sobre que la genética está establecida, y no es culpa de la genética, no, es culpa del mal manejo que nosotros hacemos en el trayecto para mejorar nuestras producciones. Entonces yo siempre voy a invitar a que busquemos un secuestrante que tenga la capacidad hoy en día ya de transformación de micotoxinas, no solo de capturación, sino de transformación, que lo haga mucho más polar, que el riñón lo acepte y lo elimine, ¿sí? Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, uno de los grandes inconvenientes también es el uso indiscriminado de antibióticos, que va a alterar el intestino. Obviamente, si nosotros en aves de más de 24 semanas, cuando ya se pierden los órganos primarios, damos un tratamiento, tenemos que buscar modular la microbiota. ¿Qué significa esto? Repoblar inmediatamente. Imagínense este intestino, después de haber tomado macrólidos por 7 días, tener esta capacidad de encogimiento inclusive del intestino, donde ya vemos que hay pérdida de toda la parte basal, de la parte protectiva del intestino. Aquí en la foto de la derecha, obviamente ya aplicado probiótico multicepas. A partir de 7 días nosotros podemos ver la regeneración absoluta de este intestino. Entonces es importante que nosotros vayamos entendiendo que el uso indiscriminado de antibióticos ha alterado no solo la parte propia del intestino, sino también toda esta microbiota importantísima que tiene que ver con la comunicación, de evitar que el cerebro de las aves, que el cerebro de todos estos seres vivos en la ínsula de Ray, por ejemplo, dentro del tema de las profundidades del lóbulo temporal, no mueran, no afecten, no mueran estas neuronas, ¿no?, que son importantes para mantener todo este equilibrio importante. Entonces, nosotros con los antibióticos muchas veces curamos el tema de enfermedad, pero tenemos procesos secundarios muy dañinos. Entonces, es importantísimo, no solo el intestino, órganos principales, como por ejemplo el hígado y todos los fármacos orales tienen que pasar por el hígado. Y se conoce el deterioro hepático como fracción microsomal. Hay cuestiones de fármacos que empiezan a quedarse retenidos ahí, que el primer filtro del cuerpo es el hígado y luego los riñones, y empiezan a tener desarrollos y daño hepático. Entonces, bendita forma de recuperarse el hígado, pero hay que empezar a ayudar. De hecho, el hígado es el único órgano que puede regenerarse. Entonces, hasta cierta parte podemos ir trabajando con regeneración hepática. No hay protectores hepáticos, esto quiero yo siempre decirlo, no hay protectores. No es que viene una coraza y protege el hígado, no, hay regeneración hepática, que es distinto. Nosotros siempre en INVAP, ¿sí?, vamos a hablar de colonización temprana. Es importante arrancar mucho más antes, inclusive de que nazca el pollito o la ponedora. Hoy en día se puede hacer aplicación de probióticos in ovo y obviamente por aspersión. Nosotros hemos sido líderes a nivel de esta tecnología. Es importante que nosotros nos sirvamos de este tema, porque a medida que mejoramos la colonización temprana vamos a tener animales mucho más viables y mucho más productivos. El objetivo es que todos estos animales sean potencialmente productivos, pero hay que empezar a trabajar mucho más antes, ¿sí? Entonces hoy podemos decir que aquí se ve una fotografía donde estamos aplicando el probiótico, ¿sí?
Generalmente se hace a 200 micrones, se activa esto, se ponen las cajas que tengan los pollitos, que tengan contacto directo con el probiótico y empieza la colonización temprana, ¿sí? Evitando que todas estas porciones y estos segmentos intestinales sean colonizados por bacterias benéficas, que empiece esta modulación de la microbiota, ¿sí? O en la colonización y la modulación que sea adecuada, ¿sí? Hoy en día podemos hacer in ovo también, se trabaja el probiótico, se puede trabajar también in ovo sin ningún problema y obviamente vamos a mejorar la viabilidad de las aves, ¿sí? La colonización temprana, como les decía, es un proceso muy importante que ayuda a que formemos lotes de ponedoras para la producción y que traiga resultados positivos, ¿sí? En la producción, conversión, huevos de buen peso y calidad de cáscara. Hoy hemos visto ligadas a la colonización temprana que nuestros animales van a ir caminando muy bien, inclusive en la etapa productiva, ¿sí? Se ve mejora de la cáscara, se ve que los pigmentos tienen mejor asimilación y muchas cosas más, ¿no? Uno de los factores importantes, como les decía, los probióticos es en modular la microbiota posterior a tratamiento, posterior a cambio de dietas, posterior a muchas cuestiones que hacemos en granja, ¿no? A veces la gente me dice, no, es que yo solo le cambié la dieta. Una fórmula de desarrollo, de inicio no es igual a una fórmula de desarrollo. Entonces, este cambio en los nutrientes dentro de la dieta puede afectar y puede generar una disbiosis que generalmente se ven en diarreas. Mucho más, el ejemplo más claro es esto en lechones. Cuando nosotros destetamos lechones, por ejemplo, los lechones vienen de una fórmula específica que es de leche láctea, y cambiamos a la fórmula de alimento seco y empieza esta disbiosis. Generalmente va a un proceso de diarrea. Toda disbiosis va a parar en un proceso diarreico. Eso está claro, ¿sí? Entonces es importante que nosotros valoremos. Una de las cuestiones de modulación como estrategia que podemos nosotros adaptarlo o corregirlo es el tema de la fibra. Sabemos que todas las bacterias benéficas y todos estos comensales, lo único que les nutre a ellos es la fibra. Entonces los límites de fibra dentro de la dieta tienen que ser importantes. Yo siempre voy a hablar en el desarrollo, en el crecimiento, porque es ahí donde nosotros vamos a buscar que estos comensales estén en proporciones adecuadas y también en la etapa productiva, ¿sí? No nos olvidemos que es importante que la fibra esté en porciones adecuadas. Se dice, a mí me gusta hacer dietas con entre 3 y 3.5% de fibra, con la idea de que esta fibra sea benéfica y tiene que tener muchas fuentes de fibra, ¿no? Una más soluble, una menos soluble, una insoluble y cosas así que son importantísimas para que dentro del intestino se sirvan. Pero a medida que las bacterias se alimentan de estas sustancias, nos van a demostrar y nos van a dar sustancias muy muy importantes, como lo que les decía al inicio, ácido butírico, ¿sí? El ácido butírico es uno de los posbióticos más interesantes que puede hacer. Yo quiero decir que es el único con acción terapéutica que es importante dentro del intestino. El ácido butírico tiene muchos estudios y ha venido siendo muy, muy desarrollado en todas las especies con funciones muy específicas. A medida que nosotros tenemos entre un 5 y un 15% de ácido butírico en el intestino, nuestros animales van a estar sanos. Eso es clave y de importancia. A medida que baja esta cantidad de ácido butírico dentro del intestino, el intestino se hace más permeable. Las células caliciformes, que son las encargadas de generar el moco dentro del intestino, ya no están. Entonces ya no están en función adecuada, están en deterioro porque la permeabilidad esta selectiva que tiene que tener va enfocada a una molécula importante, que es el ácido butírico, ¿sí?
siguiendo con el tema, vamos a hablar de los probióticos. Nosotros tenemos los probióticos que son conocidos como colostrum, ¿sí? Tenemos cepa completa y cepa definida. Hoy podemos decir que nosotros dentro de la selección hemos seleccionado 20 cepas lácticas, ¿sí? y un bacillus que es importante, que es la cepa LOF 160, que restringe y mantiene al blanco el tema del Clostridium perfringis y el colinum, que es causante de la duodenitis focal necrosante. Es una opción muy importante para mejorar todo este proceso de colonización, de sedimentación de estas bacterias dentro del intestino, ¿sí? Tenemos también una fracción líquida, que es el mismo, que se puede aplicar al agua de bebida o directamente, como les decía en las gráficas anteriores, al primer día de nacidos o en ovo, ¿sí? Aquí están un poquito las especificaciones y de las ventajas, ¿sí? De las dosis que debemos utilizar. En pollos de carne se utiliza un frasco para 10.000, ¿sí? Y en ponedora un frasquito de 50 ml es para 5.000, ¿sí? Estas son las cepas en composición. Tenemos una gama completa estructural donde nosotros vamos a hacer uso de todos estos enterococcus, por ejemplo, estos lactobacillus, que son importantes, ¿sí? Estos firmicutes, que son importantes en la colonización intestinal. Uno de los problemas que hemos venido pasando en el último tiempo es ese mito, ¿no? Ese mito de pasar desde los antibióticos a los promotores de crecimientos no antibióticos, por así decirlo, porque no hay promotores de crecimiento como tal, ¿sí? Es una palabra para mí muy mal dicha. Nosotros entendemos que estos es que no promueven el crecimiento, lo único que hacen es promover y regular esta salud intestinal, que con ello llegas a promover el crecimiento, que es distinto, ¿sí? Entonces nosotros en el camino del desarrollo, de evitar que este mito ya se pierda y empezar a hacer un trabajo mucho más diferencial, sin promotores antibióticos, que sí se puede hacer, porque ya la región, ya en nuestro país lo estamos haciendo y con rendimientos muy adecuados. Yo podría decir que no nos hemos caído en rendimientos productivos. A medida que hemos bajado la utilización de antibióticos, hemos fortalecido el sistema inmune y hemos estado caminando a la mejora, ¿sí? A la mejora productiva, desde el ámbito de ser más amigables, desde una sola salud y muchas cosas más. Entonces, los posbióticos, como les decía, el ácido butírico, el AGP, que son los promotores de crecimiento antibiótico, hoy podemos decir que ya estamos en un equilibrio, ¿sí? Que el camino es salirnos de los promotores antibióticos, que básicamente han tenido mucho que ver con mermar la inflamación, porque los promotores de crecimiento lo que hacen también es el trabajo intestinal para evitar los procesos proinflamatorios, ¿sí? Como las citoquinas, por ejemplo, el interferón o todas estas sustancias que se generan en procesos inflamatorios, y nosotros de equilibrar, pero desde el lado distinto, desde la salud intestinal, de generar sustancias y moléculas propias de las bacterias para tratar de equilibrar la salud intestinal, que hay formas de hacerlo y que, vuelvo y repito, podemos llegar a un análisis muy completo de diferenciación y que la productividad camine hacia mejores días. Es posible hacerlo. Los AGP frente al ácido butírico, aquí hay un tema eficaz sobre el control. Miren, el ácido butírico puede mejorar la microbiota intestinal, puede mejorar el sistema inmune, obviamente ligado a la microbiota, puede aumentar la función digestiva, ¿sí? Es decir, puede tener la capacidad de mejorar las microvellosidades. Por eso es importante que nosotros entendamos, si mejoramos la función digestiva, si mejoramos el desarrollo intestinal, vamos a mejorar la absorción también de los nutrientes. Muchas de las veces yo escucho esta palabra que dice somos lo que comemos. Yo le agregaría algo más: somos lo que realmente comemos y lo que absorbemos. Porque tú puedes comer lo mejor, pero si no absorbes estos nutrientes, si no pasan hacia el hígado donde tienen que ser transformados y llevados hacia
las distintas funciones como la proteína, como la energía, que mantiene estas funciones adecuadas de la salud y el desempeño. Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a trabajar y obviamente ir limitando este uso de promotores de crecimiento, porque también tenemos que tener conciencia que ofrecemos un producto que va a ser consumido por otra especie que somos nosotros. Entonces hoy en día se ve el RAN, la resistencia antimicrobiana, muy alta. Entonces es importante que nosotros, como vuelvo y repito, hagamos conciencia, toda la gente que estamos detrás de este trabajo en producir alimento, ¿sí? Seamos un poco más conscientes y podamos producir de forma distinta sin afectar a nuestras futuras generaciones. Los ácidos orgánicos, por ejemplo, el ácido butírico que hoy he hablado para ustedes. El ácido butírico es un ácido de cadena corta de 4 carbonos que tiene la capacidad de todo lo que hemos hablado de mejorar todas estas funciones específicas y brindar hacia los animales una función distinta, ¿sí? El butirato es la única molécula nutricional con acción comprobada, ¿sí? Y efecto positivo sobre la salud. Esto no lo digo yo, esto está escrito en muchos artículos y es importante entender esto. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros tenemos el ácido butírico dentro del intestino en las proporciones adecuadas, vamos a estar sanos. No solo los humanos, los animales, las aves. Hoy tenemos Adimix Precision para servir a los animales en la dieta y obviamente mejorar todo esto que hemos conversado hoy en día, ¿sí? Que es importantísimo. Productos de resultados de investigación. Nosotros tenemos productos de resultados de investigación, ¿sí? Como el ácido butírico que nosotros presentamos a ustedes. Aquí hay un video, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver y lo voy a presentar, ¿ya? Gracias, doctor Jorge. Mientras carga el video, queremos invitar nuevamente a nuestros asistentes a formular sus inquietudes y preguntas a través del chat. Muchas gracias. Gracias, doctor George. ¿No se cargó el video? Ok, espero que lo hayan podido ver. Entonces, una de las cuestiones más importantes del ácido butírico es tener una barrera contra estos patógenos, ¿sí? Estos patógenos que generalmente llegan porque el sistema digestivo es el que está expuesto hacia el exterior, ¿sí? El sistema entérico, ¿sí? El tubo digestivo es una dilatación de la piel, ¿sí? En las aves está presente en las plumas, pero básicamente somos un compendio de bacterias y esto es lo que nosotros tenemos que tener, que todo esté en equilibrio, que la capa de mucino, de moco y todas estas sustancias estén en proporciones adecuadas. Con ácido butírico, con Adimix lo podemos lograr sin ningún inconveniente. Ya tenemos estudios hechos aquí en el Ecuador y en muchas partes del mundo, ¿sí? Adimix se venden más de 90 países, ¿sí? Inclusive un poco más. Estamos casi en todos los continentes y entonces es un producto que tiene tecnología absoluta, ¿sí? Yo puedo decir que la tecnología de microencapsulación es única, ¿sí? Para este producto y está patentada por Adiceo. Y es obviamente un producto que les va a servir a ustedes como beneficio. Aquí se puede ver pollitos, aves que han comido Adimix en la dieta y podemos ver que al día 3 ya hay un desarrollo de todo el tema de la función digestiva en las microvellosidades, ¿sí? Al día 7 ya podemos ver una cripta muy desarrollada y entonces es importante. Esta es la diferenciación. A medida que mejoramos esto, vamos a mejorar la performance de los animales. En Ecuador ya tenemos algunas pruebas en algunas granjas, ¿sí? Hemos mejorado 100% el tema
en ponedoras. Sí, hoy, por ejemplo, en una granja que no, para no complicar, se ha hecho en Tungurahua. Sí, esta prueba técnica y científica se hizo en Tungurahua, donde nosotros podemos ver que los rendimientos son distintos con Adimix y sin Adimix, ¿sí? Con Adimix nosotros un rendimiento al lote tenemos un 0.9% de la mortalidad acumulada, y sin Adimix 1.6%. Este es un parámetro muy diferencial. A medida que fortalecemos el sistema inmune, vamos a tener animales con una viabilidad que nos indica la genética, ¿sí? Se acepta un 2% de muertas en la parte de levante y un 6% de muertas en la parte productiva. Pero lamentablemente yo me he encontrado con muchas granjas que tienen 20 y hasta 25% de muertas. Imagínense en que trabajar en esto y bajar este tema a parámetros normales, eso sería un ahorro sustancial para las granjas. Sí, la viabilidad del lote, por ejemplo, sin Adimix 98.4, con Adimix 99.1, huevos sucios, hemos visto una merma, ¿sí? Nos dicen que mayor o igual a 1 sin Adimix y con Adimix menor o igual a 0.5, ¿sí? También hay resultados sobre los parámetros productivos, ¿sí? Como pueden ver, con Adimix hemos llegado a un 96.80. Estos son datos reales que se hizo en este país y que realmente son así, ¿sí? Hemos superado la línea genética inclusive del Noman, ¿sí? Y sin Adimix 95.30. Ustedes me podrían decir que es adecuado que sin Adimix llegaran al 95, que la genética da el 95%, pero es importante valorar que nosotros podemos llegar mucho más allá de esto, ¿sí? El peso del huevo también, sin Adimix, 63 gramos al pico de producción. Estos datos son más o menos a la semana 31, ¿sí? El milímetro y el espesor de la cáscara también hemos mejorado, ¿sí? De 0.33 a 0.38. Podemos decir que el Adimix tiene una funcionalidad específica sobre la asimilación de calcio, ¿sí? Entonces, a medida que nosotros evitamos este deterioro intestinal, vamos a tener la capacidad de la absorción de calcio muy adecuada, ¿sí? Estos minerales que son importantísimos dentro de la formación de la cáscara. Aquí hay un estudio que se hizo en ponedoras de raza negra, estas de Guay en Bélgica, donde pudimos ver que los procesos de producción son adecuados, utilizando 350 gramos por tonelada. Igual hemos mejorado en la relación al consumo, se mejoró la conversión alimenticia vinculada a los huevos de 1.88 a 1.91, que es muy aceptable y valorable. La calidad de la cáscara, tratamos de replicar, es una prueba que se hizo también allá, y que obviamente nosotros podemos ver que huevos sucios de 3.12 a 1.32, ¿sí? Con un parámetro dentro de lo normal, ¿sí? De 3.12 ya no se puede aceptar. En la producción avícola se acepta máximo hasta un 2% entre todas las malformaciones del huevo, entre huevos sucios, huevos rotos, huevos picados. Si nosotros pasamos del 2%, ojo que estamos teniendo unas pérdidas sustanciales, ¿sí? En huevos quebrados, como les decía, miren, de 1.56 a 1.18, ¿sí? En la calidad de la cáscara, en la gravedad específica, esto tiene que ver con el recorrido del huevo por la parte del sistema reproductivo del ave, ¿sí? Miren, la gravedad específica de 1.08 a 0.087 a 1.086, que es muy valorable. Es decir, que el recorrido del huevo, el ácido butírico, tiene que ver con menos retención del huevo. Muchas de las veces el prolaxo no solo es porque las aves llegaron gordas o porque ajustamos el peso, porque tuvimos un crecimiento y un desarrollo totalmente negativo y que para llegar al peso ajustamos la fórmula en energía, que generalmente se hace, pero esto es un error, porque a medida que nosotros ajustamos la fórmula para llegar al peso, hemos acabado con un lote de ponedoras. El engrasamiento es muy difícil quitarse, ¿sí? Y generalmente nosotros engrasamos aves en el tema del desarrollo. No es que no van a los pesos, metemos más energía
pero ¿quién me cuantifica el desarrollo óseo, el desarrollo estructural, el desarrollo celular? Nadie. Lo único que hacemos es ajustar el peso, engrasamos las aves y es un complot de problemas. Entonces nosotros tenemos que ver ahí, ¿sí? El peso de la cáscara, el espesor de la cáscara, la resistencia al quiebre, ¿sí? Nosotros hemos mejorado todos estos parámetros que son importantísimos. El ácido butírico mejora estas funciones porque tiene que ver con la asimilación de los macronutrientes. A medida que el intestino es menos permeable, no va a parar el calcio hacia las heces, etcétera, etcétera, ¿sí? Tenemos estos dos productos que ya lo hemos hablado esta noche, que es Adimix y Colostrum, dentro de nuestro portafolio para poder brindarles a ustedes como soluciones y alternativas. Adimix Precision, que es nuestra tecnología de microencapsulación, conocida como Splycoling, ¿sí? Es única en el mundo y patentada por Adiceo. Y aquí también tenemos otro videíto para presentarles a ustedes. Y bueno, nosotros como INVAP siempre vamos a estar vinculados a esta una sola salud que nosotros nos obliga la FAO, la ONSA y la OMS. Sí, esta organización cuatripartita es importante entender. Nosotros estamos produciendo alimento para los niños, que es más preocupante, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a dejar a nuestras generaciones? Lo único que yo puedo decir que todo esto que hacemos es por mejora evolutiva, como nosotros pensamos y como queremos hacer las cosas, es el camino. Generalmente en nuestro caminar podemos decir que se puede hacer una producción no tal vez libre de antibióticos. Dejemos a las drogas y a estas moléculas para actuar cuando se necesita. En los últimos 20 años no ha nacido otro antibiótico. Es preocupante porque a la final nosotros estábamos dispuestos a que sigan asomando más antibióticos y que nos sigan protegiendo, pero es importante también decir, ¿no? Como decía el gran Heráclito, todo cambia de forma permanente. Y la gente que no está dispuesta a cambiar, que no se sube a este caminar con miras a mejorar, nos vamos a quedar muy, muy lejanos del tema productivo. Con esto quiero despedirme. Gracias por la atención de ustedes y nos veremos muy pronto. Bueno, doctor Jorge, muchísimas gracias por esta excelente presentación, muy clara, muy completa. Invitamos nuevamente a todos nuestros asistentes, a nuestros amables colegas que están conectados, a formular sus inquietudes a través del chat. Vamos a empezar a dar lecturas algunas de ellas. Entonces, doctor Jorge, vamos con estas preguntas. ¿Cada cuánto se administra el ácido butírico? ¿Y cuál es el pH ideal del agua de bebida si es que el ácido butírico se administra por ahí? Ok, primeramente el ácido butírico, sí existen ácidos butíricos para el agua. Generalmente es mejor utilizar en el alimento. El pH del agua, a medida que exclusivamente para ponedoras, si nosotros manejamos un pH entre 5.5 y 6.5, va bien, inclusive con las vacunas, pero déjenme decirle que, por ejemplo, la salmonela crece en pH hasta 4, es decir, que hoy en día nosotros tenemos que poner el pH del agua para evitarnos problemas de alteraciones de estos patógenos de entre 4 y 4.5. Ese sería el mejor pH para control de patógenos. Pero si nosotros queremos manejar, por ejemplo, el agua, el tema de vacunas, es otro tipo de pH, ¿no?
El ácido butírico que nosotros ofertamos desde el alimento, que trabaja entre 350 gramos y en ponedoras, desde 350 gramos a 500 gramos. El mejor que nosotros hemos comprobado, el límite de esta inclusión es entre 454 gramos, una libra, y va muy bien, sí. Excelente, doctor, muchas gracias. Otra pregunta que están formulando aquí. Buenas noches, excelente charla. Mi pregunta es, si tengo un producto, es decir, huevos infectados de micoplasma, ¿cómo podría ser la aplicación de vacunas y a qué edad sería recomendado? Ok, para la vacuna de micoplasma, la que hemos visto nosotros es la cepa F, la que mejor valor tiene. Hay también vectorizadas que están en el mercado que se pueden utilizar, pero nosotros vamos a hablar de cepa F porque tenemos mayor respuesta, evitando el tema de la cepa salvaje, como lo decía, por buscar el tema de la protección a las aves, ¿sí? El cronograma de aplicación se hace en el levante. La inmunidad que se genera con esta vacuna es para toda la vida. Se debe trabajar con 2 dosis si la incidencia es muy grande, y si la incidencia de micoplasma no es tan marcada en la granja, se puede trabajar con 1 dosis. La etapa de hacerlo es entre la 5ª semana y 6ª semana, y con un intervalo de 6 semanas, ¿sí? Eso es lo que les podía mencionar sobre la pregunta. Excelente, doctor, muchas gracias. Vamos a dar paso a otra inquietud que están formulando acá. ¿Es mejor butirato de sodio o de calcio? ¿Por qué sería mejor uno en relación al otro? A ver, el sodio y el calcio solo tiene que ver con el vehículo, ¿sí? Si ustedes ven que el sodio complica la dieta porque los límites de sodio aflojan las heces, no hay ningún problema. Lo único que hay que cuantificar la cantidad de sodio que tiene el producto y ajustar dentro del requerimiento nutricional en base al balance hídrico, y eso es todo lo que se debe hacer. No hay diferencias en el tema del vehículo, ¿sí? Lo único que sí se ha visto que el sodio, por ejemplo, tiende a tener mayor asimilación en el intestino, como para difundirse mucho más rápido que los vehiculizados en calcio, ¿no? Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Bien, siguiente pregunta, muy relacionada, exactamente igual, entre el butirato de sodio y el de calcio. ¿Cuál de los dos es mejor y por qué? ¿Y cuáles son las diferencias entre uno y otro? No se podría decir que uno es mejor o menor. La tecnología es la que siempre es importante para este tema de butiratos, y pues la microencapsulación va mucho más allá, ¿no? A veces los que son en polvo con concentraciones muy altas de sobre el 70-90% no tienen esa bondad de llegar a las últimas porciones del intestino, donde realmente tiene que hacer su trabajo, ¿no? Perfecto, doctor, muchas gracias. Siguiente inquietud. ¿Bajo qué circunstancias recomienda el uso de butirinas como reemplazo de antibióticos promotores de crecimiento? ¿Puede repetirme, doctor George? Con gusto. ¿Bajo qué circunstancias recomienda el uso de butirinas como reemplazo de antibióticos promotores de crecimiento? Y esto va muy de la mano con la siguiente pregunta que voy a leer de una vez. ¿Podría añadir en la alimentación el butirato y probiótico? ¿Cuáles serían estos costos? Ok, en relación a los costos, estamos gustosos de comunicarnos con el cliente que hace esa pregunta para darle los precios y obviamente hacer un desarrollo más del producto. En relación al tema de la otra pregunta, las tributirinas, ¿sí? Generalmente son vehiculizadas en glicerol. Nosotros hablamos de ácidos grasos de cadena larga, ¿sí? Nuestra microencapsulación es en ácidos grasos de cadena larga, con una liberación precisa. Las tributirinas generalmente tienden a destruirse mucho más antes del proventrículo o la parte primaria del duodeno. Entonces es importante valorar
cuál es el vehículo y cuál es la función y obviamente el producto que vayas a utilizar para tener un buen objetivo, ¿no? En aplicar el producto. Gracias, doctor, por sus respuestas. Siguiente inquietud. ¿Podría añadir en la alimentación el butirato y el probiótico? ¿Cuáles serían los costos? Ya la leí, perdón. Siguiente, ¿cuál sería su recomendación de uso de probióticos en reproductoras y cuáles serían sus beneficios apreciados en las aves? Ok, en reproductoras, en animales de tipo comercial, en la ponedora comercial, no hay ningún inconveniente. Nosotros podemos utilizar el probiótico en modulación, en colonización temprana. Los reflejos son muy adecuados. Si tú quieres mejorar el sistema inmune de tus futuras reproductoras, y las reproductoras han pasado un cuadro de disbiosis o un problema cualquier sea de tipo entérico, tú puedes trabajar con probióticos y son muy flexibles, ¿no? Puedes hacer tus cronogramas adecuados para tu granja, con tus cronogramas que tú lo manejas sin ningún problema. O sea, los rendimientos y los resultados son muy palpables a medida que el reflejo productivo camine, ¿no? Correcto, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿En qué etapa de la producción es adecuado el uso de butirato en el alimento? La etapa productiva no difiere, nosotros podemos empezar a trabajar desde el primer día. Lo único que yo puedo decir que en animales jóvenes hay mayor impacto o podremos decir mayor beneficio del ácido butírico, ¿sí? Cuando más rápido empecemos vamos a tener mejor respuesta y sin ningún problema podemos trabajar durante toda la etapa productiva. Perfecto, doctor, muchas gracias. Vamos con la siguiente. ¿En cuánto tiempo se observan los beneficios de Adimix? Adimix por su microencapsulación y por todas las bondades que presenta, como les decía, con esta tecnología patentada por Ralco, que es nuestra tecnología Spray Calling, tenemos que decir que los resultados son inmediatos. Imagínense que nuestra tecnología de liberación precisa, no lenta, de liberación precisa, a medida que topa la lengua de los animales, empieza a activar el tema molecular y tema el beneficio del ácido butírico, ¿no? Los beneficios son inmediatos. Yo he visto resultados a la semana, 8 días, 9 días, y obviamente en qué etapa empecemos, ¿no? Como digo, si arrancamos en animales jóvenes es mucho más este reflejo, ¿no? Perfecto, doctor. De acuerdo, entendemos que el tiempo de respuesta es variable y es corto, apreciable en corto tiempo. Muy bien. ¿Podría reemplazar los antibióticos promotores de crecimiento por probióticos o butirato de sodio sin tener problemas de enfermedades enteropatógenas? Sí, nosotros, como decía yo en la charla, este mito de no poder producir sin antibióticos, yo creo que está quedando obsoleto ya. Podemos hacer un trabajo sin promotores de crecimiento, solo con ácidos orgánicos, con butirato. Nosotros, por ejemplo, en granjas que hemos tenido la oportunidad, hemos colocado solo ácido butírico, solo Adimix, y los rendimientos y los reflejos productivos son absolutos, ¿no? Entendiéndose que el butirato es el bactericida más potente que tiene dentro del intestino, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Qué bacterias del probiótico influyen más positivamente en las aves? No podríamos decir una diferencia marcada. Por ejemplo, el tema de los bacillus que han sido aislados para aves están y compiten en la tierra, obviamente son que están en el universo y han tenido un valor biológico muy adecuado en controlar patógenos, ¿no? Pero a medida que siguen avanzando la investigación, hoy podemos ver que los bacillus pueden ser del mismo género, pero que tienen características distintas en el tema de
de resolver problemas, ¿no? Entonces, yo no podría decirles cuál es el mejor, sí el que podemos utilizar para frenar ciertas cepas de Clostridium y de bacterias, protobacterias enteropatógenas y sin lugar a duda que los bacilos nos han ayudado muchísimo, ¿no? Ejemplo, los lactobacilos, los enterococcus, toda esta gama de microbiota buena, siempre y cuando sea bien hecha en un probiótico, va a tener una respuesta. Hoy se habla de microaerofilia, de estos probióticos que tienen que tener este contacto inclusive dentro del intestino para trabajar en distintos segmentos del intestino, ¿no? Correcto, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Invitamos a nuestros asistentes a formular sus inquietudes y preguntas aquí en el chat. Le estamos dando lectura. Siguiente hay una pregunta. persona que, doctor George, hay una persona Sí. que está Levantando la mano. levantando la mano, parece. Sí. Se identifica como con las iniciales JR. Entonces invitamos a las iniciales JR a que formule su pregunta en el chat, por favor. Gracias. Bien, seguimos con nuestras preguntas y seguimos recibiendo más inquietudes de nuestros asistentes. ¿Qué diferencias hay entre probióticos de una sola cepa, por ejemplo, Bacillus subtilis y Colostrum bio-21? Las diferencias son muy amplias. Nosotros tenemos 20 cepas lácticas, ¿sí? Como Enterococcus, Lactobacillus, ¿sí? Y una cepa que frena, como les decía, que es la cepa para el Clostridium. Las diferencias de los probióticos, puedo decirle que nuestros probióticos de Biocam son únicos. No puede haber otra gama de probióticos en el mundo. Se conoce como ABC, Aviguar, Broilab y Colostrum. Son las únicas tres de importancia en el mundo, ¿sí? Todas estas están vinculadas a un solo caminar, ¿no? Entonces, que haya otro tema en referencia a una nueva gama de probióticos, lo veo muy compleja y muy difícil de caminar, ¿no? Ok, gracias. Siguiente. ¿Cuál es la tecnología de Adimix que usted indica? Ok, la tecnología de Adimix es una tecnología de microencapsulación de liberación precisa, es decir, que dentro de la molécula del producto, Adiceo lo patentó para que toda esta fracción de ácido butírico sea adecuada y que se vaya liberando en porciones del intestino. Es decir, un ácido butírico tiene que llegar hacia la última porción del intestino de las aves o en los cerdos hasta los ciegos de las aves y hasta el ciego de los cerdos para tener buena funcionalidad. Hemos visto que ácidos butíricos del 90, del 80, del 70% no tienen esta capacidad de liberación precisa, ¿no? Generalmente los vehiculizados en estiarina, la estiarina es muy saturable por las enzimas del intestino, las enzimas pancreáticas, las enzimas que generan las mismas bacterias, y este caminar se pierde. A medida que nosotros somos microencapsulados en el aceite de palma, en ácido palmítico o leico-linoleico, ¿sí? En estas estructuras que son más difícil de destruir porque son más de 12 carbonos, entonces se va golpeando poco a poco la molécula y la liberación es adecuada en todas las porciones. Entonces esa es la tecnología patentada por Adiceo, ¿no? Correcto, doctor. Muchísimas gracias. Bien. Siguiente pregunta. Buenas noches. ¿Cuál sería el beneficio de la progenie broiler si usa los probióticos en reproductoras? Bueno, no le entiendo muy bien la pregunta. La progenie. ¿Cuál sería No. el beneficio de la progenie de broiler si usa los probióticos en las reproductoras? O sea, ¿qué pasaría con los pollitos si usamos los probióticos en las reproductoras? No, depende cómo hagamos. Si nosotros estabilizamos
una defensa con los probióticos desde las reproductoras. Recuérdense que la inmunidad pasiva, estas inmunoglobulinas, estos monoméricos, diméricos, pasan desde la madre hacia los hijos, ¿no? Entonces la inmunidad va a ir mucho mejor desde el lado inmunitario y desde el lado de todas las bondades que puedan tener, ¿no? A medida que el huevo se forma bien, que tiene todos estos, tema de sustancias muy importantes para crear una defensa inmediata, pues vamos a mejorar muchísimo si trabajamos con probióticos en las reproductoras, ¿no? Correcto, así es. Muchas gracias, doctor. Siguiente. ¿Hay que añadir el ácido butírico a la receta ya establecida o hay que realizar cambios en la misma? No es un producto que mueve la parte nutrimental de una dieta en base a los nutrientes, no. O sea, nosotros lo que podemos agregar inclusive en la dieta que tienes por fuera, y si lo quieres matrizar dentro de la dieta, chévere, pero si no, puedes ponerlo on top y no hay ningún inconveniente, ¿no? Muy bien. Siguiente. Buenas noches. ¿Cuál es presentación de materia prima de calcio es la más eficaz para garantizar un crecimiento en el peso y grosor de la cáscara de huevo? Ok, hay unas tablas establecidas para la utilización de calcio. Por ejemplo, en una fase de prepostura o postura 1 o PI, como se lo conoce en muchos lados, en muchos clientes, tú puedes tener la relación entre un 70% a un 30%, ¿sí? Entonces es importante que nosotros valoremos en relación al grueso y al delgado, ¿sí? El 70 tiene que ser grueso, el 30 tiene que ser fino, menos de 0 a 2 milímetros, y sobre 3 a 4 milímetros hasta 5, que es el grosor, ¿no? de este carbonato de calcio, para que obviamente tengamos una buena asimilación y una distribución del calcio adecuada, ¿sí? Recordemos que el huevo se forma, la cáscara se forma en las últimas 5 o 6 horas y que permanece en el ovario, y ahí es donde vienen los depósitos de calcio más adecuados para la formación de la cáscara, ¿no? Entonces es importante valorar estas inclusiones durante toda la etapa. De acuerdo, doctor. Importante esa recomendación, claro que sí. Bien. Otra pregunta, aparte de los probióticos, ¿qué más podemos utilizar? Una pregunta bastante extensa, muy amplia. Sí, aparte hoy caminan mucho las investigaciones a los ácidos orgánicos, a los aceites esenciales, que se pueden tener alternativas, ¿no? Los aceites esenciales tienen la capacidad también de controlar crecimiento bacteriano, pero nosotros vamos a hablar que la molécula más interesante para controlar todo siempre va a ser el ácido butírico, ¿sí? Entonces hay otras opciones, como repito, el tema de ácidos orgánicos, el tema de probióticos, prebióticos que hemos hablado, de simbióticos y muchas cosas más, ¿no? Que podemos ir caminando. Dependencia de cuál sea nuestro objetivo de caminar dentro de la producción. Entonces eso lo podemos adaptar a cada granja, a cada establecimiento y tener buenos resultados, ¿no? De acuerdo, doctor, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué es mejor, hacer colonización temprana o proveer colostrum a través de balanceado de forma permanente? No, la opción es colonización temprana, si es que es el caso. Nosotros podemos empezar inclusive dentro de la granja aplicando probiótico. Si utilizas antibióticos a la recepción, puedes trabajar posterior al antibiótico. Como decía, es muy flexible y tú puedes trabajar. Recuerda que la colonización temprana va hasta el día 14, por ejemplo, en los broilers, y un poquito más en la ponedora, hasta donde se establece todas estas bacterias en el intestino, ¿no? Entonces tienes días para poder hacerlo y luego obviamente irlo modulando, ¿no? Irlo trabajando para que esta microbiota vuelva y se reponga. Muchas de las veces la gente dice es que la microbiota se va a recuperar. Claro que se va a recuperar, pero va a tardar más. Si nosotros trabajamos con probióticos, vamos a trabajar mucho más rápido
que lo que haría una recuperación sin estos productos para la fase de modulación, ¿no? Correcto, muy bien. Eso que acaba de mencionar, doctor, es muy importante tenerlo en cuenta. Definitivamente toma muchísima trascendencia. Es bien importante porque muchas veces hay granjas donde el desafío implica que obviamente utilicen antibióticos en etapas tempranas del ciclo de vida. Entonces, eso lleva a que se pueda pensar en un momento dado en que se pueda hacer esa colonización a partir del día 14. Pregunto yo, y ampliando un poquito el tema, ¿cuáles serían las consideraciones para usar el probiótico, el Colostrum Bio 21, después de ese suministro de antibióticos, cuando en alguna granja es necesario medicar en las etapas iniciales del pollo? Doctor George, usted en su experiencia y todo lo que se ha venido trabajando, nosotros hemos visto resultados post antibiótico sin ninguna diferenciación en la utilización de probióticos. Digo esto porque, por ejemplo, muchas granjas, como tú lo mencionas, tienen un cronograma establecido porque sus desafíos son grandes. Entonces utilizan el antibiótico para recibir al pollito y luego de eso, ¿qué hacemos? Imagínate que al inicio todo se está generando, se está implantando recién. Nosotros metemos un antibiótico por evitar el coli, ¿sí? Porque es la primera bacteria que coloniza. Nosotros matamos el coli, pero todavía tenemos una microbiota no establecida, entonces puedes trabajar, como te decían, durante este tiempo con los probióticos sin ningún problema. Depende cómo lo quieras dar, pero por ejemplo en broiler hasta el día 14 post antibiótico puedes utilizar sin ningún problema y vas a tener un reflejo no mejor, pero también lo puedes hacer en la planta de incubación. Entonces cualquiera de las opciones van a ayudar a la mejora, ¿no? Porque no solo es establecer esta microbiota por segmentos, sino también ayudarle a que el pollo, estos microorganismos que van a ir por el probiótico, empiecen a colonizar mucho más rápido que los patógenos, ¿no? Correcto, es una ayuda, es una herramienta terapéutica importantísima, definitivamente. Y es innovación, y es tecnología, y es encaminar la producción a ir paulatinamente haciendo los reemplazos de promotores de crecimiento antibióticos, que es el desafío y es lo que viene para definitivamente Ecuador, el reemplazo de estos promotores, que día a día vemos que hay cada vez más restricciones que se están implementando en aras de seguir los mandatos de la OMS y de precautelar la salud humana. Muy bien, doctor, muchas gracias. Ok. Sigamos aquí con otras inquietudes que hay. ¿Cuáles serían las recomendaciones para uso de Colostrum Bio 21 en el agua? Perdón. ¿Cuáles serían las recomendaciones para uso de Colostrum Bio 21 en el agua? Las recomendaciones para el probiótico, no hay ninguna interferencia, por ejemplo, si el agua está acidificada. Recuerden que son bacterias acidolácticas, no van a morir en pH ácidos, mejor van a tener mejor beneficio. Lo único que se debe quitar es el cloro, ¿sí? Hacer un trabajo de flushing en la tubería si vas a aplicarlo. Yo siempre he recomendado como un factor neutralizante la leche en polvo. O obviamente hay estos protectores ya vacunales que puedes colocarlo 2-3 días para quitar todo el cloro de la tubería y puedes trabajar directamente con el probiótico. La acidificación no es un problema, vuelvo y repito. Nada más, eso sería el tema, ¿sí? De acuerdo, importantísima esa recomendación y sobre todo la observación que se puede trabajar sinérgicamente con el acidificante, no interviene con las vacunas tampoco. Gracias, doctor. Muy bien. Bien, otra pregunta, doctor. Usted manifiesta el uso de atrapador de toxinas. ¿Cuál sería el adecuado en composición para evitar la presencia de micotoxinas? Las micotoxinas siempre van a estar presentes en todos los alimentos. Lo único que nosotros tenemos un límite tolerable, pero vuelvo y repito, las micotoxinas son acumulativas. Tú tienes un límite tolerable, pero tienes toxinas. Decimos que la fumicina, por ejemplo, tiene 50 partes por millón. A medida que los animales siguen comiendo, ya no son las 50, son 100, son 150 y así es progresivamente. Entonces ya estás por los límites
tolerables. El chiste es tener por debajo de esos límites tolerables para evitar que los animales tengan una, una alteración inmunitaria, ¿no? Que este quiebre inmunitario no sea tan evidente. Entonces, es importante que cuando arranquemos en animales jóvenes, buscar fuentes que tengan menor contaminación, que el maíz esté en mejores condiciones, que la soya esté mejor en sus valores nutricionales, que esté mejor tostada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si podemos poner fuentes de proteína, como les decía en la charla, que hoy en día existen, que cero factores nutricionales, nosotros podemos tener un mejor valor biológico de este alimento, ¿no? Sin duda, efectivamente una valiosísima recomendación. Y bien, aquí hay una pregunta que formulan varias personas y tiene mucho que ver con lo que se ha comentado a lo largo de esta conferencia, doctor. Preguntan varias personas, ¿qué antibiótico promotor de crecimiento no se deberían utilizar en la alimentación de aves y cerdos? Lamentablemente en la Unión Europea ya están prohibidos todos. En Brasil y Argentina ya están prohibidos todos. Nosotros estamos todavía en ese camino. No hay una diferenciación que digamos, no es que vamos a utilizar, por ejemplo, la lincomicina, vamos a seguir utilizando. No, no es así. Van a prohibirse absolutamente todos con el tiempo. Sí, yo creo que no va a tardar mucho tiempo que esto se prohíba porque estamos jugando con la salud humana y eso es primordial, creo que para todos. Entonces, básicamente estamos en ese camino, ¿no? No es que uno sea menos dañino que otro, todos son antibióticos y todos van a alterar sustancias que tienen que ver con la codificación de genes y que van a trabajar en el tema de la resistencia, ¿no? Entonces, eso es así. Correcto. Muchas gracias, doctor. Importantísima esa observación. Bien, siguiente inquietud. Los probióticos, según su conferencia, producen ácido butírico. ¿Qué otros productos producen los probióticos? ¿Qué otras sustancias? Las sustancias que producen los probióticos son muchas. Como les decía, hay un montón de hormonas. Por ejemplo, la gastrina, la colicistoquinina, es una hormona que producen las bacterias benéficas. Las defensinas, las lisocimas, las sustancias proinflamatorias como el interferón, ¿sí? Como las citoquinas, están producidas por la microbiota. A la final del día, la microbiota tiene que ver mucho en todos estos procesos. El factor de necrosis tumoral, que es una citoquina proinflamatoria. Recuerden que todos estos mediadores bioquímicos están producidos por la microbiota. Y a medida que nosotros tenemos este contacto con toda esta microbiota, nos quedamos sorprendidos cada vez más de las funciones que hacen. Entonces, ligadas a la salud y ligadas a todo este tema que nosotros hemos venido a participarles para ustedes, tenemos que ponerle mucha atención a la microbiota. Antes, ¿quién podía decir que la microbiota tenía un contacto directo en la formación de ácido gamma aminobutírico como neurotransmisor? Y el 80% de este GABA se genera en el intestino por la microbiota. Entonces, hay un montón de sustancias benéficas que tienen que ver con la salud, ¿no? De acuerdo, doctor. Importantísima esa observación porque definitivamente no es un solo efecto, sino hay múltiples efectos positivos a partir de esto. Muy bien. Aquí hay una pregunta bien curiosa, doctor. ¿Qué aluminosilicatos no permiten la absorción de pigmentos y vitaminas al adicionar en el alimento? ¿Qué aluminosilicatos? Bueno, los aluminosilicatos que no son purificados, porque generalmente todos estos aluminosilicatos, estas bentonitas, no es que son malas en absoluto, sino que son la tecnología que hace que evite que se capturen inclusive pigmentos. Tiene que ir mucho más allá, ¿no?, de la diferenciación, porque por ejemplo la bentonita sigue siendo el mejor secuestrante de toxinas y los aluminosilicatos también, pero el gran problema es que cuando no son estructurales, que no tienen esa diferenciación, capturan todo, ¿no? Capturan pigmentos, capturan no solo pigmentos, vitaminas, nutrientes de la dieta, y ahí viene el gran problema, ¿no?
Generalmente estos aluminosilicatos son de valor económico muy valorado a veces por la gente, pero sin fundamento, ¿no? Entonces lo que nosotros necesitamos es que todos estos productos que son secuestrantes de micotoxinas afecten menos al tema de moléculas. Por ejemplo, los minerales. Se ha visto que los minerales tienen interacción con los temas de los atrapadores de micotoxinas por la polaridad que tienen los minerales, ¿no? Por estos aniones, estos cationes. Entonces es importante que valoremos esto para no alterar el tema de los nutrimentos de la dieta, ¿no? Correcto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay más preguntas de parte de nuestros amables asistentes, queremos agradecer a todos, primero que todo, su importante asistencia, el tiempo que nos han dedicado para compartirnos. Igual, doctor Jorge, su excelente presentación, una ponencia muy interesante, muy amplia, con unos enfoques muy prácticos y muy didácticos y enfocados definitivamente a aportar experiencias y soluciones a nuestros colegas que han asistido el día de hoy. De parte del equipo INVAP, de parte del doctor también Jorge Manzano, queremos agradecer a todos ustedes su asistencia. Esperamos encontrarnos próximamente en un nuevo evento que realicemos, deseándoles a todos un feliz resto de noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mil gracias. Ok, gracias a todos. Nos vemos pronto.